¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertos espacios en tu hogar parecen más pesados que otros? Hay lugares donde la paz se siente ausente, donde la inquietud se cuela sin razón aparente. A veces, ignoramos que lo que nos rodea tiene un impacto espiritual, y lo que parece inofensivo puede estar afectando más de lo que imaginamos. La Biblia nos advierte en Deuteronomio 7:26: no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Esta advertencia no es un simple consejo, es un principio espiritual poderoso que muchos pasan por alto. Cuando permitimos la entrada de ciertos objetos en nuestro hogar sin saberlo, podemos estar abriendo puertas a influencias negativas que interrumpen la bendición de Dios. Pero, ¿cómo reconocer estos elementos? ¿Es posible que algo tan común como lo que guardamos en el baño esté afectando nuestra vida espiritual? Desde tiempos antiguos, el pueblo de Dios recibió instrucciones claras sobre lo que debían mantener lejos de sus hogares. En Josué 7, encontramos la historia de Acán, un hombre que escondió entre sus pertenencias objetos prohibidos por Dios. Lo que parecía un simple acto personal tuvo consecuencias devastadoras para todo el pueblo de Israel. La maldición no solo cayó sobre él, sino que afectó a su familia y a la nación entera. Dios le había dado a Israel la victoria sobre Jericó, pero les ordenó no tomar ningún botín del enemigo. Sin embargo, Acán ignoró esta advertencia y escondió lo que no debía. Cuando los israelitas fueron a la batalla contra Jai, un ejército mucho más pequeño, fueron derrotados. Josué, desconcertado, clamó a Dios y el Señor le reveló la causa de la derrota. Había pecado en el campamento. Lo que Acán guardó en su tienda no era solo un problema material, era una barrera espiritual que impedía la bendición de Dios. Hoy en día, muchas personas experimentan luchas inexplicables sin saber que pueden estar enfrentando lo mismo que Israel en aquel tiempo. Pequeños detalles, cosas que parecen sin importancia, pueden estar interfiriendo con la paz en el hogar. Los objetos que permitimos en nuestra casa pueden traer con ellos una carga espiritual que no siempre es visible a simple vista. En el baño, un lugar de intimidad y limpieza, es aún más importante prestar atención a lo que tenemos. La razón es simple. El baño es un espacio donde diariamente nos despojamos de impurezas físicas. Pero ¿qué sucede cuando, en lugar de limpiarnos, estamos acumulando cargas espirituales sin darnos cuenta? En muchas culturas antiguas, ciertos elementos eran utilizados en rituales de purificación, pero no todos estos métodos provenían de Dios. A lo largo de la historia, las prácticas paganas han intentado imitar principios espirituales, mezclando lo santo con lo profano. Es por eso que la Biblia nos exhorta en 2 Corintios 6:17: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Lo que traemos a nuestro hogar no es neutral. Todo tiene un origen, una intención y, en muchos casos, una carga espiritual que puede estar afectando nuestro entorno sin que nos demos cuenta. Hay objetos en el baño que, aunque parezcan inofensivos, pueden estar vinculados a prácticas ajenas a la voluntad de Dios. Perfumes o lociones con símbolos ocultos, figuras decorativas que tienen raíces en idolatría, o incluso ciertos libros y revistas que promueven una mentalidad opuesta a los principios bíblicos, pueden convertirse en un canal por el cual las influencias negativas entran a nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos comprado algo sin preguntarnos de dónde proviene o qué representa? En Hechos 19:19, se relata cómo muchas personas que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron delante de todos. Ellos entendieron que no podían seguir guardando objetos que representaban una conexión con lo que Dios rechaza. Un ejemplo claro de esto es lo que ocurre con los amuletos. Muchas personas tienen objetos en su baño que consideran decoraciones,
sin saber que su origen está ligado a creencias espirituales contrarias a la fe en Dios. Es común encontrar figuras de Budas, elefantes con la trompa levantada o piedras que supuestamente atraen energía positiva. Pero la realidad es que la Biblia es clara en cuanto a la idolatría y la confianza en símbolos en lugar de en Dios. Isaías 42:8 dice: Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Cuando ponemos nuestra confianza en objetos, en lugar de en la presencia de Dios, nos estamos alejando de su protección y abriendo puertas a la opresión espiritual. La pregunta es, ¿qué debemos hacer si descubrimos que en nuestro baño hay cosas que pueden estar afectando nuestra vida espiritual? La respuesta es clara: eliminar todo lo que no glorifica a Dios y consagrar nuestro hogar a su presencia. No se trata de actuar con miedo o superstición, sino con discernimiento y obediencia. La Biblia nos enseña que, cuando algo no edifica ni glorifica a Dios, es mejor apartarse de ello. Filipenses 4:8 nos da una guía clara sobre esto. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. El primer paso para restaurar la paz y la bendición en nuestro hogar es hacer una limpieza espiritual. Así como limpiamos físicamente nuestro baño, también debemos hacerlo espiritualmente. Es importante orar y pedir dirección a Dios para identificar cualquier objeto que no debe estar ahí. No se trata solo de deshacerse de cosas, sino de llenar el ambiente con la presencia de Dios. La oración es una herramienta poderosa para romper cualquier influencia negativa que haya entrado sin que nos demos cuenta. Santiago 4:7 nos dice: Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. La clave está en someter cada área de nuestra vida y nuestro hogar a Dios, para que su luz disipe toda oscuridad. Después de eliminar lo que no edifica, es fundamental reemplazarlo con elementos que sí traigan la presencia de Dios. Tener versículos en lugares visibles, mantener un ambiente de alabanza y oración en el hogar, y asegurarnos de que todo lo que poseemos glorifique a Dios, es una forma de proteger nuestro espacio de cualquier influencia negativa. La presencia de Dios es el mejor escudo contra cualquier ataque espiritual. La historia de Acán nos muestra que, cuando permitimos que algo contrario a la voluntad de Dios entre en nuestro hogar, podemos estar bloqueando las bendiciones que Él quiere darnos. Pero la buena noticia es que, así como podemos cerrar puertas a la opresión espiritual, también podemos abrir las puertas a la bendición y la paz de Dios. En Salmo 91:1 se nos promete: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando hacemos de Dios nuestra prioridad y limpiamos nuestra vida de todo lo que nos separa de Él, podemos estar seguros de que su protección y su favor estarán sobre nosotros. El baño puede ser un espacio de limpieza y renovación, no solo física, sino también espiritual. No permitas que lo que posees en ese lugar se convierta en un obstáculo para la bendición de Dios. Evalúa lo que tienes, ora por discernimiento y toma acción. La paz y la protección divina valen mucho más que cualquier objeto. Dios quiere habitar en cada rincón de tu hogar, pero la pregunta es: ¿estás dispuesto a hacer espacio para Él? Hay cosas que a simple vista parecen inofensivas, pequeños detalles en la decoración de un hogar que muchas veces pasan desapercibidos. Sin embargo, la Biblia nos advierte que no todo lo que el mundo acepta es bueno ante los ojos de Dios. En Éxodo 20:3-5, el Señor deja claro: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Esta advertencia no solo se refiere a los ídolos evidentes, sino a cualquier objeto que pueda desviar nuestra mirada de Dios
o abrir puertas espirituales que no comprendemos. Lo que se permite en un hogar, incluso en el lugar más íntimo como el baño, puede tener un impacto en la atmósfera espiritual de la casa. Desde tiempos antiguos, los pueblos paganos han utilizado imágenes, símbolos y objetos como representación de sus creencias. La idolatría no siempre tiene la apariencia de una gran estatua en un altar, puede tomar formas más sutiles. En la cultura moderna, muchos de estos símbolos se han normalizado como simples adornos, pero su origen sigue teniendo implicaciones espirituales. La Biblia muestra múltiples ejemplos de cómo los objetos con carga espiritual negativa contaminaban la vida del pueblo de Dios. En 2 Reyes 23, el rey Josías, al darse cuenta de que el pueblo había permitido imágenes y objetos ajenos a la voluntad de Dios, tomó medidas drásticas para restaurar la santidad en la nación. Derribó altares, destruyó imágenes talladas y eliminó cualquier rastro de aquello que desviaba al pueblo de la verdad. Su acción no fue un acto de extremismo, sino de obediencia. Entendió que los objetos no son meros adornos, sino que pueden representar pactos espirituales que afectan a quienes los poseen. Hoy, el mundo ha refinado la manera en que presenta estos símbolos. Muchos de ellos se han infiltrado en la vida cotidiana sin que la mayoría lo note. Diseños que aparecen en toallas, cortinas, cuadros y elementos decorativos a menudo contienen figuras vinculadas a creencias ajenas a la fe cristiana. Algunos provienen del esoterismo, otros de religiones orientales, otros de filosofías que contradicen la palabra de Dios. No se trata de superstición, sino de entendimiento espiritual. En 1 Corintios 10, 20, 21 se nos advierte: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Este pasaje deja claro que no se puede mezclar lo santo con lo profano sin consecuencias. Muchos justifican la presencia de estos símbolos en sus hogares argumentando que no creen en su significado, que solo son parte de una estética o una moda. Sin embargo, la Escritura no nos llama a considerar nuestras intenciones, sino a obedecer los principios establecidos por Dios. En Deuteronomio 12, 30, 31, se advierte sobre el peligro de adoptar costumbres ajenas. Guárdate que no tropieces en pos de ellas, después que sean destruidas delante de ti. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo: ¿de qué manera servían aquellas naciones a sus dioses? Yo también haré lo mismo. No harás así a Jehová tu Dios. La advertencia es clara. No es cuestión de la intención con la que se posea un objeto, sino de lo que representa en el ámbito espiritual. En muchos hogares, el baño es un espacio que se llena de elementos decorativos sin reflexión previa. Hay quienes colocan imágenes de figuras mitológicas, rostros de deidades paganas o símbolos cuya procedencia no conocen. En el antiguo Israel, cada elemento que se introducía en el templo era cuidadosamente seleccionado para honrar la santidad de Dios. Nada era dejado al azar. La pregunta que surge es: si en el templo de Dios no se permitía nada que no estuviera consagrado a Él, ¿por qué en el hogar, que también debe reflejar su presencia, se permitirían objetos que representan ideologías contrarias a su palabra? En Isaías 44, el profeta describe la insensatez de quienes crean ídolos con sus propias manos y luego los consideran poderosos. Habla de cómo un hombre corta un árbol, usa una parte para encender fuego y con la otra talla una imagen, a la que luego le rinde honor. La ironía de este acto queda expuesta cuando el profeta dice en el verso 20: de ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma ni diga: ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? La idolatría no solo consiste en inclinarse ante una imagen,
sino en permitir que algo ocupe un lugar que no le corresponde en la vida de un creyente. Cuando un objeto tiene raíces espirituales ajenas a Dios, su presencia en el hogar es una declaración silenciosa de aceptación. La Escritura muestra que cada detalle en la vida de un creyente tiene significado. En Éxodo 25, Dios dio instrucciones precisas para la construcción del tabernáculo, indicando cada material, cada medida, cada elemento con propósitos específicos. Nada era arbitrario. Si Dios es tan meticuloso en la manera en que debe ser representado su lugar de morada, ¿cómo podrían ser irrelevantes los objetos que permitimos en nuestros espacios? No se trata de caer en paranoia, sino de entender que todo lo que forma parte de un hogar comunica algo en el ámbito espiritual. En Hechos 17, Pablo llegó a Atenas y observó que la ciudad estaba llena de ídolos. Entre ellos, encontró un altar con la inscripción: al Dios no conocido. Pablo usó este detalle para hablar del único Dios verdadero. Pero lo que destaca en este pasaje es que los habitantes de Atenas tenían una profunda necesidad de lo divino, pero la habían llenado con imágenes y representaciones equivocadas. La necesidad de espiritualidad es innata en el ser humano, pero cuando no se dirige correctamente, se llena con elementos ajenos a la verdad. En el baño, como en cualquier otro espacio del hogar, es necesario aplicar el principio de consagración. Así como los israelitas limpiaban sus casas de levadura antes de la Pascua, asegurándose de que no quedara ningún rastro, de la misma manera los creyentes deben examinar cada rincón de su hogar para identificar aquello que no honra a Dios. No se trata solo de sacar lo malo, sino de llenar el espacio con aquello que sí trae su presencia. En Josué 24:15, el líder de Israel hizo una declaración firme: escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Este compromiso no era solo en palabras, sino en cada aspecto de su vida. Si un objeto en el hogar tiene un origen contrario a la fe, no puede coexistir con la presencia de Dios. No hay neutralidad en el ámbito espiritual. En 1 Reyes 18:21, Elías confrontó al pueblo diciendo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; y si Baal, id en pos de él. Esta declaración sigue vigente. No se puede honrar a Dios y al mismo tiempo conservar elementos que representan lo opuesto a su verdad. Cada hogar refleja aquello en lo que se cree. Lo que se coloca en las paredes, en las estanterías, en cada rincón, comunica algo. Cuando se examina lo que hay en el baño, es importante preguntarse si todo lo que está ahí honra a Dios. La limpieza espiritual no es solo un acto de eliminación, sino de rendición total a la voluntad de Dios. Todo lo que se permite en un hogar debe ser una afirmación de fidelidad a su palabra, sin concesiones ni mezclas. Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha sido influenciada por aquello que le rodea. Cada objeto, cada símbolo, cada elemento en el entorno tiene el poder de moldear pensamientos, emociones y, sobre todo, el estado espiritual de una persona. La Biblia enseña que nada en este mundo es neutral. En Mateo 6:22-23, Jesús advirtió que la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Esta declaración revela una verdad profunda. Lo que entra por los sentidos no solo afecta la mente, sino el espíritu. No se trata únicamente de lo que se ve, sino de lo que se permite entrar al hogar, de lo que se tolera sin cuestionar, de los pequeños detalles que parecen insignificantes, pero que tienen consecuencias invisibles. El enemigo siempre ha usado lo cotidiano para sembrar contaminación espiritual. En el huerto del Edén no presentó una amenaza evidente, no trajo consigo una señal clara de peligro. En cambio,
utilizó lo que parecía atractivo a los ojos, deseable a los sentidos. Génesis 3:6 describe el proceso: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Todo comenzó con la percepción de algo inofensivo, pero las consecuencias fueron devastadoras. De la misma manera, hay elementos en la vida diaria que parecen completamente normales, pero que pueden estar afectando la conexión con Dios. En el ámbito espiritual, el discernimiento es fundamental. No todo lo que el mundo aprueba es beneficioso. No todo lo que la cultura promueve es compatible con los principios divinos. En Romanos 12:2, Pablo exhortó: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renovar el entendimiento implica cuestionar lo que se ha aceptado sin reflexión. Implica examinar cada aspecto de la vida, cada costumbre, cada posesión, y preguntarse si verdaderamente está alineado con la voluntad de Dios. Existen objetos que, aunque no sean imágenes o símbolos evidentes de idolatría, pueden afectar el espíritu de una persona debido a lo que representan o a la intención con la que fueron creados. En tiempos bíblicos, los ídolos no eran simplemente figuras esculpidas. Eran objetos a los que se les atribuía poder. Elementos que las personas creían que podían influir en su destino, en su suerte, en su bienestar. En 1 Corintios 10, 19, 20, Pablo explica que los ídolos en sí mismos no tienen poder, pero que detrás de ellos hay algo más. ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. La advertencia es clara. No se trata de los materiales de un objeto, sino de lo que representan en el ámbito espiritual. A lo largo de la historia, diversas culturas han desarrollado prácticas que combinan lo físico con lo espiritual. Algunos objetos han sido diseñados con propósitos específicos, cargados de intenciones ocultas. En el mundo moderno, muchas de estas prácticas han sido disfrazadas de modas, de costumbres populares, de hábitos de consumo normalizados. Perfumes que llevan nombres inspirados en deidades paganas, productos que han sido creados con intenciones energéticas, elementos que en su origen fueron consagrados a creencias contrarias a la fe cristiana. Nada de esto es accidental. En Deuteronomio 18, 10, 12, Dios advierte: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Las estrategias del enemigo han cambiado con el tiempo, pero su propósito sigue siendo el mismo. Lo que antes se presentaba como idolatría abierta, hoy se introduce de manera más sutil. En el Antiguo Testamento, cuando los israelitas se apartaban de Dios, lo hacían siguiendo prácticas específicas de los pueblos paganos. En la actualidad, la contaminación espiritual muchas veces ocurre sin que las personas se den cuenta. Por eso, es fundamental examinar cada cosa que entra en el hogar, cada objeto que forma parte del entorno diario. En Josué 7, cuando el pueblo de Israel fue derrotado en la batalla contra Jai, la razón no era evidente a simple vista. Josué buscó a Dios, y el Señor le reveló que la derrota se debía a la presencia de objetos prohibidos en el campamento. Acán había tomado lo que Dios había ordenado destruir. La consecuencia no solo lo afectó a él, sino a toda la nación. Si un solo objeto podía traer derrota a todo un pueblo, ¿qué efecto pueden tener en una familia aquellos elementos que han sido creados con propósitos espirituales contrarios a la palabra de Dios? En Efesios 4:27,
La Escritura advierte: ni deis lugar al diablo. Esta instrucción no se refiere solo a acciones visibles, sino también a lo que se permite en la vida de manera pasiva. No dar lugar al enemigo significa cerrar todas las puertas a su influencia, eliminar cualquier elemento que pueda servir como punto de entrada. En el libro de los Hechos, cuando el Evangelio comenzó a extenderse, muchas personas reconocieron la necesidad de apartarse de todo lo que pudiera alejarlas de Dios. En Hechos 19:19 se relata cómo aquellos que habían practicado artes mágicas trajeron sus libros y los quemaron delante de todos. No intentaron reutilizarlos ni venderlos. Comprendieron que había cosas que no podían coexistir con su fe. La decisión fue radical, porque entendieron que la presencia de Dios no comparte espacio con lo que es contrario a su voluntad. El baño es un lugar que se asocia con la limpieza física, pero en el ámbito espiritual también debe ser un espacio libre de contaminación. Cada objeto que se encuentra allí debe ser evaluado bajo la luz de la palabra de Dios. No se trata de extremismo ni de superstición, sino de obediencia y discernimiento. En 2 Corintios 6, 14, 16, Pablo plantea una pregunta contundente: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay? Desde el principio, Dios ha establecido principios de orden y pureza, tanto en el ámbito físico como en el espiritual. Nada en la creación es casualidad, y cada detalle de la vida cotidiana tiene un significado más profundo de lo que la mayoría imagina. En Levítico 11:44, el Señor dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. La santidad no es un concepto limitado a lo espiritual, sino que abarca cada aspecto de la vida, incluyendo el entorno en el que una persona habita. La limpieza no es solo una cuestión de higiene, sino de separación de todo lo que contamina, de todo lo que estorba la presencia de Dios. Desde tiempos antiguos, la Biblia revela que el orden y la pureza son principios espirituales que traen bendición. Cuando Dios instruyó a Moisés sobre el tabernáculo, cada elemento debía estar colocado en un lugar específico. Cada material debía cumplir una función exacta. No había espacio para la improvisación ni para la contaminación. En Éxodo 49, Dios ordenó: tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios, y será santo. Nada quedaba fuera de esta consagración, porque todo lo que estaba en la presencia de Dios debía reflejar su santidad. En el hogar cada espacio tiene un propósito, pero no todos son percibidos con la misma importancia. Se busca que la sala y la habitación sean lugares de paz, que la cocina refleje provisión y calidez, pero el baño, un sitio de limpieza y renovación, muchas veces se pasa por alto. Se asume que es un espacio meramente funcional, sin considerar que también forma parte del ambiente del hogar, de la atmósfera que se respira día a día. Sin embargo, la palabra de Dios deja claro que todo debe estar alineado con su propósito, porque lo físico y lo espiritual están conectados de maneras que muchas veces no se comprenden de inmediato. La historia de Israel está llena de ejemplos donde el orden y la limpieza eran señales de la presencia de Dios. En Números 19:20 se establece que el que se contaminare y no se purificare, la tal persona será cortada de en medio de la congregación, por cuanto contaminó el santuario de Jehová. Agua de purificación no fue rociada sobre él, es inmundo. Esta instrucción no solo hablaba de una pureza ritual, sino de una realidad espiritual. Aquellos que no guardaban la limpieza no solo ponían en riesgo su salud, sino que interrumpían la bendición de Dios en su vida. En el Nuevo Testamento, Jesús reafirmó la importancia de la pureza, dejando en claro que no solo se trata de lo externo, sino de lo que habita en el corazón y en el entorno de una persona.
En Mateo 23:26 reprendió a los fariseos diciendo: «Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio». La enseñanza es clara. No basta con tener una apariencia de limpieza si en el interior hay desorden. No es suficiente con mantener una fachada de orden si en lo oculto hay elementos que no deberían estar ahí. Dios siempre ha llamado a su pueblo a la separación, a identificar lo que no edifica y eliminarlo sin reservas. En 2 Corintios 7:1, Pablo escribe: «Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios». No hay lugar para tolerar lo que contamina. No hay margen para justificar lo que estorba la presencia de Dios. Si algo no edifica, debe ser removido. Si algo no glorifica a Dios, no tiene cabida en el hogar. Cuando Jesús entró en el templo y encontró a los mercaderes, su reacción fue inmediata. No intentó persuadirlos con palabras suaves ni justificar su presencia allí. En Juan 2:15-16 se relata: «Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado». El templo debía ser un lugar de oración, no un sitio de comercio. Lo que parecía inofensivo, lo que había sido tolerado por años, fue expuesto y removido. La limpieza espiritual no es un proceso superficial. No se trata solo de hacer pequeños ajustes, sino de permitir que la presencia de Dios transforme cada área, cada rincón, cada espacio. En Salmo 51:10, David clamó: «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí». La purificación no es un evento ocasional, sino un compromiso constante. Cada día es una oportunidad para examinar lo que hay en el corazón y en el entorno, para identificar lo que no pertenece y para permitir que Dios establezca su orden. Cuando Israel regresó del exilio y reconstruyó el templo, entendieron que no podían traer consigo lo que había sido contaminado en Babilonia. En Esdras 6:21 se relata que los hijos de Israel que habían vuelto de la cautividad comieron la Pascua, todos los que se habían apartado de la inmundicia de las naciones de la tierra para buscar a Jehová Dios de Israel. No podían adorar a Dios con elementos que habían sido dedicados a dioses ajenos. No podían mezclar lo santo con lo profano. Comprendieron que la única manera de experimentar la bendición de Dios era apartándose completamente de lo que no era suyo. El principio sigue vigente. Lo que una persona permite en su hogar refleja su compromiso con Dios. Lo que se tolera en lo cotidiano influye en la atmósfera espiritual del lugar. En Ezequiel 44:23, Dios instruyó a los sacerdotes diciendo: «Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio». La diferencia no siempre es evidente a simple vista. A veces requiere discernimiento, requiere sensibilidad espiritual, requiere una búsqueda intencional de la voluntad de Dios. La Biblia está llena de llamados a la pureza, no como una carga, sino como un camino hacia la presencia de Dios. En Apocalipsis 21:27 se describe la nueva Jerusalén diciendo: «No entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero». La limpieza no es solo un requisito para la comunión con Dios en la tierra, sino una condición para estar en su presencia por la eternidad. Cuando una persona elige vivir en santidad, el enemigo pierde acceso a su vida. Cuando se eliminan los elementos que no glorifican a Dios, se cierra la puerta a cualquier influencia negativa. En Santiago 4:7, la Escritura dice: «Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros».
La sumisión a Dios implica una entrega total, una decisión firme de no compartir espacio con lo que no le pertenece. La presencia de Dios no puede ser compartida con lo que se opone a su voluntad. No puede habitar en un lugar donde se tolera lo que Él ha ordenado eliminar. En 1 Pedro 1:16, el llamado sigue siendo claro: sed santos, porque yo soy santo. La limpieza espiritual no es opcional. Es la clave para vivir en la plenitud de su presencia, para experimentar su paz, para asegurar que nada impida la manifestación de su gloria. Nada en el mundo espiritual sucede por casualidad. Cada evento, cada circunstancia, cada influencia tiene una raíz y un propósito. Desde el principio, el enemigo ha utilizado lo cotidiano para infiltrarse en la vida de las personas, disfrazando su presencia de normalidad, sembrando distracciones sutiles que alejan del propósito de Dios. En 2 Corintios 2:11, la Escritura advierte: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. El mayor engaño del adversario no es presentarse con señales evidentes de destrucción, sino mezclarse con lo ordinario, con lo aparentemente inofensivo, para que su influencia pase desapercibida. En tiempos antiguos, las estrategias del enemigo eran claras: la idolatría abierta, la brujería manifiesta, los sacrificios a deidades paganas eran identificables y condenados con firmeza. Sin embargo, la táctica ha cambiado. En lugar de presentarse abiertamente, ahora introduce pequeñas concesiones, elementos disfrazados de arte, cultura o simple entretenimiento. En Deuteronomio 18:9-12, Dios advirtió a su pueblo: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. La instrucción fue clara: no mezclar lo santo con lo profano, no permitir ninguna influencia contraria a la voluntad de Dios. Hoy, estas prácticas han cambiado de forma, pero no de esencia. Ya no es común ver sacrificios abiertos a dioses falsos, pero la misma influencia se ha infiltrado en objetos, en costumbres, en hábitos diarios que, aunque parecen inocentes, cargan consigo un propósito espiritual. La Biblia enseña que no todo lo visible es inofensivo, que hay una guerra constante entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y el engaño. En Efesios 6:12, Pablo escribió: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando un objeto entra en un hogar, no llega solo con su apariencia física. También trae consigo la intención con la que fue creado, el propósito con el que fue diseñado. En la antigüedad, cada utensilio en el templo tenía un significado específico. No había elementos decorativos sin función, no existían adornos sin propósito. Todo lo que estaba en la presencia de Dios debía ser consagrado, porque su santidad no podía mezclarse con lo impuro. En Éxodo 30:29, Dios ordenó: los santificarás, y serán cosas santísimas. Todo lo que los tocare será santificado. La misma norma aplica hoy. Si un objeto no ha sido creado con un propósito alineado a la voluntad de Dios, si su origen está contaminado por prácticas ajenas a la fe, no tiene lugar en un hogar consagrado. El enemigo sabe que su mejor estrategia no es una confrontación directa, sino una influencia progresiva. Lo que comienza como un simple adorno, como un elemento sin importancia, con el tiempo se convierte en una distracción, en una puerta abierta a una mentalidad ajena a la verdad. En 1 Corintios 10:21, la advertencia es clara: no podéis beber la copa del Señor
y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No hay espacio para la doble afiliación. No hay término medio entre la luz y la oscuridad. Cada objeto tiene un mensaje. Cada símbolo comunica algo, ya sea de manera consciente o inconsciente. Desde los tiempos de Babilonia, los imperios han utilizado imágenes y representaciones para imponer ideologías, para marcar territorios espirituales. En Daniel 3, Nabucodonosor levantó una estatua y ordenó que todos se inclinaran ante ella. El objetivo no era solo el acto físico de la adoración, sino el sometimiento a una cultura, a un sistema contrario a Dios. 3 jóvenes hebreos entendieron el principio espiritual en juego y se negaron a participar, aunque eso significara enfrentar la muerte. Su decisión fue recompensada con la intervención sobrenatural de Dios. En la actualidad, el enemigo sigue utilizando los mismos métodos. No exige adoración explícita, pero introduce símbolos, imágenes, costumbres que lentamente moldean la mentalidad, que debilitan el discernimiento, que acostumbran al creyente a convivir con lo que antes habría rechazado. En Después Reyes 21:11 se describe cómo Manasés, rey de Judá, corrompió a la nación, porque Manasés, rey de Judá, ha hecho estas abominaciones y ha hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos. No lo hizo de un día para otro. Fue un proceso, una serie de pequeñas decisiones que llevaron a la completa contaminación espiritual del pueblo. El engaño del enemigo siempre ha sido el mismo: hacer creer que ciertas cosas no tienen importancia, que ciertos objetos son solo decoración, que ciertos hábitos no afectan la relación con Dios. Pero la Escritura muestra que todo lo que una persona permite en su vida tiene un impacto. En Proverbios 4:23 se advierte: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Lo que entra en el hogar, lo que se tolera en lo cotidiano, lo que se acepta sin cuestionar, tarde o temprano afectará la condición del corazón. En Hechos 19:19, cuando el Evangelio comenzó a transformar ciudades enteras, hubo un evento que marcó la diferencia en la vida de los nuevos creyentes. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. No intentaron venderlos, no los guardaron por su valor económico, no buscaron excusas para conservarlos. Los destruyeron porque entendieron que no podían coexistir con su nueva vida en Cristo. La purificación del hogar es una decisión radical, una postura firme contra cualquier influencia que no provenga de Dios. La limpieza espiritual no es un evento aislado, sino un compromiso constante con la presencia de Dios. A lo largo de la Escritura, se muestra que la bendición de Dios solo reposa en lugares que han sido consagrados a Él. En Éxodo 29:37, Dios instruyó: por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás, y será un altar santísimo. Cualquiera cosa que tocare el altar será santificada. La santidad no es opcional, es una condición necesaria para que la gloria de Dios habite en un lugar. Si en el Antiguo Testamento se exigía tal nivel de pureza en el templo, cuanto más en un hogar que busca reflejar la voluntad de Dios. La contaminación espiritual no siempre es visible de inmediato. Puede manifestarse en pequeñas señales, en ambientes cargados de tensión, en la falta de paz, en la constante sensación de agotamiento sin razón aparente. Cuando el pueblo de Israel permitió la idolatría en su territorio, la presencia de Dios se apartó de ellos. En Jueces 10, 13, 14, el Señor dijo: mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren en el tiempo de vuestra aflicción. No se trataba solo de figuras de piedra o madera, sino de la apertura espiritual que el pueblo había dado a influencias que los alejaban de Dios. En la actualidad,
la estrategia del enemigo sigue siendo la misma. No busca que las personas lo adoren directamente, sino que permitan poco a poco elementos que interrumpan su relación con Dios. En 2 Corintios 6:16, Pablo pregunta: ¿y qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Cada creyente es un templo, y cada hogar donde mora la presencia de Dios debe reflejar su santidad. No puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. Cuando Nehemías regresó a Jerusalén y vio la condición del pueblo, descubrió que dentro del templo se habían permitido elementos que no pertenecían ahí. En Nehemías 13:7-9 relata: y cuando volví a Jerusalén, entendí el mal que había hecho Eliasib al hacer para Tobías una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y eché fuera todas las cosas de la casa de Tobías, y dije que limpiasen las cámaras. E hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. La reacción fue inmediata. No hubo tolerancia, no hubo negociación. Todo lo que contaminaba el lugar fue removido, porque no podía haber espacio para algo que no fuera santo. El mismo principio aplica en un hogar. La presencia de Dios no puede compartir lugar con lo que se opone a su voluntad. En Josué 24:23, el llamado fue claro: quitad, pues, ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. La eliminación de lo que estorba la relación con Dios debe ser total, sin dejar rastro de aquello que puede volver a abrir una puerta a la opresión espiritual. En Hechos 19:18-19, se describe que muchos de los que habían practicado artes mágicas trajeron sus libros y los quemaron en público. No los vendieron, no los guardaron por su valor, los destruyeron porque entendieron que no podían coexistir con su nueva vida en Cristo. El proceso de limpiar un hogar no es solo físico, es también espiritual. En Marcos 11:15-17, Jesús entró en el templo y expulsó a los que habían convertido la casa de Dios en un mercado. No lo hizo con suavidad, sino con determinación, porque entendía que la casa de su Padre debía ser un lugar de santidad. La misma actitud es necesaria cuando se trata de proteger el hogar de cualquier influencia que no provenga de Dios. La autoridad espiritual que tiene un creyente sobre su hogar es un principio establecido en la Escritura. En Lucas 10:19, Jesús declaró: He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esto no es solo una promesa, es una responsabilidad. No se puede ignorar lo que ocurre en el ambiente espiritual de una casa. No se puede permitir que pequeños detalles abran la puerta a la opresión. En la Biblia, la limpieza y la consagración van de la mano. En 2 Crónicas 29:5, Ezequías instruyó a los sacerdotes diciendo: Santificaos ahora, y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario la inmundicia. No basta con retirar lo que contamina, es necesario llenar el espacio con la presencia de Dios. Un lugar vacío es vulnerable, pero un lugar lleno de la gloria de Dios es impenetrable para el enemigo. En Filipenses 4:8 se establece un principio clave. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. La mente y el ambiente de un hogar deben estar alineados con estos principios. Si algo no glorifica a Dios, no tiene lugar en la vida de un creyente. En Apocalipsis 3:20, Jesús dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La presencia de Dios transforma todo lo que toca,
pero requiere una decisión consciente de abrirle la puerta y cerrar cualquier otra entrada que haya sido concedida al enemigo. La protección espiritual de un hogar es una responsabilidad que no se puede tomar a la ligera. Cada objeto, cada imagen, cada costumbre dentro de una casa comunica algo en el ámbito espiritual. En Colosenses 3:17 se establece que todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esto no se limita a las acciones, también se extiende a lo que se permite en el entorno. No hay áreas neutrales. Todo lo que forma parte de un hogar debe reflejar la voluntad de Dios. El llamado a la santidad no es una sugerencia, es un mandato. En 1 Pedro 1:16, la Escritura dice: «Sed santos, porque yo soy santo». Esta santidad no es solo una condición interna, sino un reflejo en cada aspecto de la vida. En 1 Tesalonicenses 5:22 se da una instrucción directa: «Absteneos de toda especie de mal». Esto implica una postura firme, una decisión constante de mantener el hogar alineado con la presencia de Dios. La seguridad espiritual de una casa depende de lo que se permite dentro de ella. En Juan 14:23, Jesús dijo: «El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él». Un hogar que guarda la palabra de Dios es un hogar donde su presencia habita, donde su paz reina, donde ninguna influencia externa puede interferir con su propósito. El proceso de limpieza espiritual no es solo un acto, sino una transformación continua. En Romanos 12:2, Pablo exhorta: «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta». Cada día es una oportunidad para revisar lo que se ha permitido en el hogar, para reafirmar el compromiso con Dios, para asegurar que cada rincón esté consagrado a su presencia. La protección de un hogar no es solo una cuestión física, sino espiritual. No basta con cerrar puertas y ventanas si en el interior hay acceso para el enemigo. En Santiago 4:7, la clave es clara: «Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros». La sumisión a Dios es el mayor escudo contra cualquier influencia externa. Cuando un hogar está completamente entregado a Dios, no hay espacio para nada que no provenga de Él. La atmósfera espiritual de un hogar es el reflejo de aquello que se permite dentro de él. No se trata solo de los objetos físicos que lo componen, sino de la influencia que cada elemento ejerce sobre quienes lo habitan. La Biblia es clara al mostrar que todo lo que se introduce en una casa tiene el potencial de atraer la presencia de Dios o de convertirse en una barrera que impide su manifestación. En Proverbios 3:33, la advertencia es directa. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. El enemigo no necesita una invitación explícita para infiltrarse en un lugar. Le basta con una puerta entreabierta, un espacio sin vigilancia, una concesión disfrazada de indiferencia. Cuando una persona examina su hogar, no solo está evaluando lo que posee, sino lo que ha permitido entrar a su vida. Cada objeto, cada imagen, cada elemento decorativo puede ser un recordatorio de las decisiones que se han tomado, de las influencias que han sido aceptadas, de los compromisos espirituales que consciente o inconscientemente se han establecido. La pregunta no es solo qué cosas hay en una casa, sino qué representan en el ámbito espiritual. En 1 Corintios 3:16, la Escritura enseña: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El hogar de un creyente es una extensión de su vida espiritual, un reflejo de su compromiso con Dios. La presencia de Dios en un hogar no es el resultado de una tradición, sino de una decisión. No basta con proclamar la fe,
es necesario establecer principios claros sobre lo que se permite y lo que no. En Josué 24:15, la declaración es firme: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Servir a Dios no es un acto aislado, sino un estilo de vida que abarca cada área, incluyendo el entorno físico. Cada objeto en un hogar debe alinearse con este propósito. Cada decisión debe reflejar un compromiso con la santidad. En la Escritura, el concepto de pureza no se limita a lo moral, sino que abarca lo espiritual y lo físico. Dios siempre ha enfatizado la importancia de separar lo santo de lo profano, de mantener un ambiente donde su presencia pueda habitar sin obstáculos. En Levítico 20:26, la instrucción es clara: habéis de serme santos, porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. La separación del pueblo de Dios no era solo en términos de conducta, sino también en lo que permitían en su entorno. Cualquier elemento que pudiera representar una influencia externa debía ser removido, no por legalismo, sino para garantizar que la relación con Dios permaneciera intacta. El hogar es el primer espacio de influencia en la vida de una persona. Lo que se permite dentro de él afecta la mente, el corazón y el espíritu. Un ambiente contaminado no solo interfiere con la paz, sino que también dificulta la capacidad de escuchar la voz de Dios. En 1 Reyes 19, 11, 12, cuando Elías buscó a Dios, la manifestación divina no estuvo en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. El ruido, la confusión y el desorden pueden ahogar la dirección de Dios, pero un ambiente limpio y consagrado permite que su voz sea clara y constante. La santificación de un hogar no es un evento único, sino un proceso continuo. No basta con hacer una limpieza espiritual una vez y asumir que el enemigo no intentará regresar. En Mateo 12, 43-45, Jesús advierte que cuando un espíritu inmundo sale de una persona, busca dónde reposar, y si al volver encuentra su antiguo hogar vacío, trae consigo otros más perversos. Este principio aplica no solo a la vida individual, sino también al entorno. No basta con remover lo que contamina. Es necesario llenar ese espacio con la presencia de Dios, con su palabra, con elementos que reflejen su verdad. La influencia de un hogar no se limita a quienes lo habitan, sino que se extiende a quienes lo visitan. Un lugar consagrado a Dios puede convertirse en un refugio espiritual, en un ambiente donde su paz es tangible, donde su presencia es evidente. En Hechos 16:31, la promesa es poderosa: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. La salvación no solo transforma vidas, sino también entornos. Un hogar que está alineado con la voluntad de Dios tiene el potencial de impactar a otros, de ser una luz en medio de la oscuridad. La limpieza espiritual de un hogar no es un acto de superstición, sino de obediencia. En Deuteronomio 7:26, la advertencia es directa: no meterás cosa abominable en tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Dios no pide una entrega parcial, sino total. No llama a hacer ajustes superficiales, sino a establecer un estándar de santidad inquebrantable. La bendición de Dios reposa donde hay orden, donde hay un compromiso real con su presencia. Cada objeto en un hogar cuenta una historia, representa una elección, comunica una verdad. En Colosenses 3:2, la instrucción es clara: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Lo que llena un hogar debe reflejar este principio. No se trata solo de lo que se elimina, sino de lo que se introduce. Un ambiente alineado con Dios no es solo aquel que ha sido limpiado de influencias negativas, sino aquel que ha sido saturado con su presencia, con su palabra, con elementos que inspiran una conexión más profunda con Él.
El enemigo no busca entrar en un hogar por la fuerza, sino a través de concesiones sutiles, de decisiones pequeñas que con el tiempo crean una atmósfera de indiferencia espiritual. En Cantares 2:15, la advertencia es clara: cazadnos las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. No siempre es un ataque evidente, a veces es un descuido, una tolerancia, una aceptación pasiva de lo que antes habría sido rechazado. Cuando Dios estableció el tabernáculo, cada detalle fue cuidadosamente diseñado para reflejar su santidad. Nada quedaba al azar. Cada material, cada objeto, cada estructura tenía un propósito específico. En Éxodo 40, 34, 35, se describe el momento en que la gloria de Dios llenó el tabernáculo. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. La presencia de Dios no habita en un lugar por casualidad, sino donde hay un ambiente preparado para él. Un hogar consagrado a Dios es un lugar donde su presencia se manifiesta, donde su paz reina, donde no hay espacio para la confusión ni el temor. En Isaías 32:18, la promesa es clara: mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. La verdadera seguridad no proviene de lo material, sino de la certeza de que Dios es el guardián del hogar, de que su presencia es la mayor fortaleza. El compromiso con la santidad es una decisión diaria. No es suficiente hacer una revisión ocasional de lo que hay en un hogar. Es necesario mantener un estándar firme, una determinación constante de que todo lo que entre en ese lugar glorifique a Dios. En Romanos 13:14, la instrucción es clara: vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Lo que se permite en un hogar moldea la vida espiritual de quienes lo habitan. La decisión de limpiar un hogar de cualquier influencia ajena a la voluntad de Dios es un acto de fe, una declaración de que su presencia es la prioridad, de que nada es más valioso que su gloria. En Apocalipsis 3:20, la invitación sigue en pie: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Cuando un hogar es completamente entregado a Dios, su presencia no solo entra, sino que permanece.